El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 25 de enero del año 2022. Todo el equipo que trabaja con ustedes o para ustedes los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Es curioso, y lo digo obviamente con sarcasmo y con ironía, que el régimen de Nicolás Maduro insista con esto de las amenazas y la persecución por razones políticas de nuestro país, en momentos en los cuales Venezuela tiene que rendir cuentas ante Naciones Unidas por violaciones a derechos humanos. Eso en el marco del denominado examen periódico universal, que va a analizar cuál es la situación de nuestro país el día de hoy. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas va a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Según ha dicho Human Rights Watch, este examen ofrece una oportunidad de exponer el desprecio manifiesto de las autoridades en Venezuela por los derechos fundamentales y de plantear recomendaciones que deben adaptarse para cumplir con sus obligaciones internacionales. De hecho, en las últimas 24 horas, la Asamblea Nacional, electa legítimamente en 2015, emitía un comunicado advirtiendo acerca de, las intenciones de, detener o procesar a dirigentes políticos de la alternativa. La Asamblea Nacional hizo un llamado, de hecho, al país, de la comunidad internacional, sobre las intenciones del régimen de Nicolás Maduro de arremeter contra el presidente encargado Juan Guaidó, diputados, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por su lucha sin tregua para lograr restablecer la institucionalidad y la democracia de Venezuela. Insisto, es curioso que esto ocurra en momentos en los cuales no solo se va a celebrar hoy el examen periódico universal, sino Venezuela está bajo la mirada de la Corte Penal Internacional, que investiga a nuestro país por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano. Y siempre lo decimos, uno de los delitos tiene que ver justamente con la persecución por razones políticas. Así lo dejó clarísimo en su momento Fatou Bensouda, la exfiscal de la Corte Penal Internacional, y lo ha reiterado, el actual fiscal de la Corte, quien decidió abrir definitivamente investigación por estos hechos. Incluso le acaba de dar un periodo de 3 meses al régimen de Nicolás Maduro para, aportar información y documentos sobre las investigaciones en nuestro país. Uno de los delitos que se está investigando es la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos de conformidad con el Estatuto de Roma. Y a estas amenazas de Nicolás Maduro, se suman las amenazas del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien advirtió que iba a pedir al Consejo Nacional Electoral la lista de firmantes que solicitaran el revocatorio contra Nicolás Maduro. Y es que da la impresión,
que no le temen a la justicia nacional, obviamente, pero tampoco internacional. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una decisión con relación a la denominada lista Tascón. Ustedes lo recordarán en su momento. Bueno, esto configura, está en el marco, mejor dicho, de la persecución por motivos políticos en nuestro país, pero ellos insistirán, suponemos que hasta tanto la justicia internacional lo impida. Y nos acompaña, ya veo, nuestra primera invitada, con ella vamos a hablar ampliamente acerca de lo que está ocurriendo, va a ocurrir hoy en el marco del examen preliminar a Venezuela en Naciones Unidas. Se trata de Marianela Herrera, médico, profesora de la UCB Sendes, de la Fundación Bengoa. Ella forma parte del Observatorio Venezolano de la Salud. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, María Alejandra? Bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el examen periódico universal. Allí se van a analizar varios temas en materia de derechos humanos y uno de ellos tiene que ver con la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, incluso la situación del sector salud. Ya algunos países como Eslovenia, expresaron preocupación, por ejemplo, por la situación de la mortalidad materna, la grave escasez de medicamentos y tratamientos, y en general la crisis de salud en nuestro país. Yo le pedí un comentario inicial de su parte al respecto. La escuchamos. Realmente hay que destacar que para llegar al día de hoy, de la manera como se ha llegado, se requirió un trabajo intenso, enorme, un esfuerzo además de trabajo alineado, de conversaciones, para producir todos los informes que se enviaron con ocasión del examen periódico universal. Fue un trabajo de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, cada una en su área, organizaciones que trabajaron en la recopilación de data, en hacer pues los casos con la mayor evidencia y solidez posible, porque obviamente todos estos casos hay que documentarlos muy bien. No se trata solamente de unos informes para reiterar cosas que quizás la gente ya sabe o que ya ha escuchado, sino darle solidez a la situación que vive Venezuela. Porque además hay elementos como confusos para el caso venezolano. Una gente pudiera venir y ver, y no sé, te pongo un ejemplo más banal, pudiera almorzar en un restaurante de Caracas muy sabroso y muy elegante y decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Resulta que las brechas se intensifican, las brechas aumentan y esta burbujita que pudiera estar resultando en hay que decirlo, sí, en un discreto crecimiento económico, no quiere decir que eso se traduzca en bienestar para todos los venezolanos. Entonces hay un aumento de las brechas y lo que habría que hacer es dar solidez al camino económico que verdaderamente permita la recuperación de los venezolanos. Y desde ahí el trabajo que se ha realizado para el día de hoy. ¿Qué destacaría usted de la documentación remitida por organizaciones no gubernamentales a Naciones Unidas en el marco del examen periódico universal que hoy se aplica a Venezuela? Me parece que todas las organizaciones y todos los temas son importantes. Hay una variedad y una diversidad de temas que van desde lo que quizás es imposible no ver, como la gente hurgando en la basura para comer, situación muy obvia en los últimos años, situación de los hospitales, muy obvio también, a quienes se nos ha enfermado cualquier persona cercana y se nos agotó el seguro de una clínica privada, pues hay que migrar al sistema público, lo cual es un verdadero horror y pesadilla. Entonces son cosas como muy obvias que todos las hemos sentido y están reflejadas en los informes. Pero también hay cosas que vemos menos, que tienen menor visibilidad, como la situación de presos políticos, como la situación
de la comunidad LGTBI, algunos temas que realmente la situación de comunidades indígenas también, y que tienen una relevancia enorme por cuanto explican esta crisis tan distinta. No es una crisis normal, no es una crisis que puede explicarse con la misma, eh, por la misma vía que se han explicado otras crisis a nivel internacional, pero que por supuesto ha tenido un impacto y sigue teniendo un impacto en la región, puesto que los caminantes venezolanos siguen existiendo, siguen yéndose de nuestro país, siguen enfrentando los retos, por ejemplo, de atravesar esta selva densa, terrible, que es la selva del Darién, y con todo lo que ya ha ocurrido, y que lamentablemente termina con el fallecimiento de un niño, y entre otras muchas cosas que han sucedido que están allí reportadas. Hablemos del área de competencia de nuestra invitada, por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Insisto, la comunidad internacional le preocupan asuntos como el acceso a medicinas en Venezuela, la situación de la mortalidad materno-infantil, que da cuenta, a su vez, de los índices de pobreza en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjate, voy a comenzar por el último tema, que es la mortalidad materna e infantil. ¿Por qué preocupa un tema como la mortalidad materna e infantil? Porque es un indicador de bienestar y además es un indicador que te lleva al momento actual. No es un indicador que es difícil de alterar para bien o para mal. O sea, tú corriges algunas cosas muy básicas y vas a tener un impacto en el indicador, y se te alteran unas cosas muy básicas y se te va a alterar el indicador de la mortalidad materna. Es decir, tú mejoras la asistencia a control de embarazo de las mujeres embarazadas y vas a tener un impacto positivo en ese indicador. De la misma manera, no hay control de embarazo, entonces va a haber un impacto negativo en los indicadores de mortalidad materna. Lo mismo con la mortalidad infantil. Hay, sobre todo respecto al control, que sería algo bastante lógico de corregir, además, y con la infraestructura que tuvo Venezuela hasta hace poco, era verdaderamente impensable que llegáramos a estos límites. Ojo, sabiendo que nunca tuvimos una mortalidad materna perfecta. No, nunca fuimos un país de mortalidad materna baja, pero nunca tampoco fuimos un país con una mortalidad materna de más de 130, como sí lo hemos tenido en este momento. Entonces, me refiero a esto y hago énfasis en la mortalidad materna porque es un indicador que nos pudiera decir mucho de cosas básicas y del bienestar de esa población. Entonces, cuando uno quiere medir el bienestar de alguna población, uno se refiere a ese indicador y uno lo va evaluando porque hay manera de mejorar las condiciones de higiene, algunas condiciones del entorno, y va a mejorar el indicador de mortalidad materna. De la misma manera, la preocupación por la falta del acceso a los medicamentos, y yo le agregaría falta de cumplimiento en esquemas de vacunación esenciales, por supuesto que tiene que ser una preocupación enorme. Enorme porque estamos hablando de medicamentos básicos, no estamos hablando de medicamentos rebuscados, ni de cosas muy ni cosas recién salidas del horno en términos de ciencia o de avances de tratamiento. Una lista básica de los medicamentos que requiere la Organización Mundial de la Salud, que no serán además más de 150 medicamentos básicos. Aquí no están disponibles para la mayoría, y no debe confundirnos el hecho de que ahorita uno entra a una farmacia y hay medicamentos, ¿a qué precio? ¿Y quién los puede comprar? Porque quien no haya comprado últimamente medicamentos antihipertensivos
Lamentablemente hay que decir que uno tiene que poner de su propio bolsillo una buena cantidad para mantener una hipertensión controlada bajo esquemas normalitos con una muy buena cantidad de dinero, pero del bolsillo de la gente. ¿Todo el mundo tiene acceso a eso? No. ¿Por qué? Porque cuando existe esa disparidad entre el sueldo mínimo y el costo mínimo de tanto de la canasta básica de alimentos y de medicamentos, es obviamente que nadie va a poder llegar a tener el tratamiento adecuado y acceder a las medicinas adecuadas en esta situación. Ahora, tengo que preguntarle, en el caso concreto de la mortalidad materna, desde hace días el Estado Lara, el gremio médico, viene denunciando una situación irregular en el Hospital Central Antonio María Pineda, y yo le pedí un comentario porque, entre otras cosas, ellos dicen, bueno, las autoridades no hacen nada. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, los datos oficiales tampoco se hacen públicos, un asunto ya endémico, obviamente, en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. También me voy por la segunda parte esta vez. Al principio, cuando uno no había entendido que sencillamente no íbamos a tener data disponible por la razón que sea, y tú para trabajar necesitas data porque necesitas saber, por ejemplo, si vas a abastecer un hospital, tú necesitas saber qué pasa en el hospital, a quiénes atiendes, cuántos son, las características de tu población para que tú de allí puedas seguir adelante planificando, ¿no? Lo básico. Si tú no tienes data, es evidente que tú vas a tratar de construir una data. De allí los esfuerzos que se han hecho desde diferentes iniciativas. Mira tú la encuesta en COVID, la encuesta del Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria, la encuesta de Médicos por la Salud. Entonces hay iniciativas, ¿verdad?, que intentan, por lo menos de manera, con la finalidad de hacer pública una data para que la gente pueda utilizarla, porque esto no tiene otra intención. O sea, hay que perder el miedo a las evaluaciones, al monitoreo y a decir que esto funciona, pero esto no funciona y hay que corregirlo para mejorarlo. Entonces, eso es importante entender, que nosotros queremos una data sencillamente para saber lo que sí funciona y lo que no funciona, tener la evidencia para corregirlo y mejorarlo. Dicho esto, por supuesto que la preocupación de los médicos del Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto es totalmente correcta, válida, porque si tú tienes un hospital en el cual tienes que trabajar y tú muchas veces no tienes ni siquiera agua en un hospital, donde sabemos que si tú vas a operar y vas a intervenir quirúrgicamente a un paciente, a una persona que requiere una intervención quirúrgica, mismo un parto, ¿quién ha pensado que no se puede, que se pueda atender un parto, ¿verdad?, sin agua? Cuando sabemos que históricamente, por allá hace varios siglos, la disminución de la mortalidad materna ocurre cuando el médico dice y decide que se va a lavar las manos entre atender un parto y otro, porque antes los médicos, mientras más llenos de sangre tenían todo, era mejor, porque quería decir que habían trabajado más, pero contaminaban más y contaminaban un paciente al otro. Entonces, ¿cómo vamos a estar atendiendo hoy en día partos y haciendo trabajo quirúrgico y haciendo trabajo de hospital sin agua, por ejemplo? Y nadie hace nada. Nadie hace nada, ¿por qué? Porque habría básicamente que hacer unas reparaciones importantes para recuperar lo que no se ha mantenido desde hace ya por lo menos bastantes años, no sé cuántos, pero estoy segura que nuestros hospitales no han pasado por unos periodos de mantenimiento que tienen que haberse cumplidos y que no se han cumplido. Sobre todo en época de pandemia, diría yo. Totalmente. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso vamos a tratar de reponer una declaración o parte de una declaración de René Rivas, presidente del Colegio de Médicos de Lara. Él, frente a esta situación que está ocurriendo
en el Hospital Central de Barquisimeto, en el Hospital Antonio María Pineda, él, bueno, hizo una denuncia pública y pidió a las autoridades actuar. Estamos hablando de 15 casos, según la prensa de Lara, 15 casos por diversas causas en este hospital desde septiembre hasta 27 de diciembre de 2021. Al regreso a la pausa quisiera ahondar en el tema y, por otra parte, usted mencionaba sobre las cifras oficiales, las cifras de pobreza, los datos de INCOBI, que contrastan mucho con lo que manejan las autoridades, o al menos el régimen de Nicolás Maduro, quien hace algunos días hablaba de unos índices de pobreza, bueno, muy inferiores a las cifras que maneja la UCAP. Hablaba de un índice de pobreza general de 18,4%. Al regreso de la pausa, le pedí un comentario sobre estos dos temas. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del INFON-PRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compre.seibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos en los programas Palabras Menos, hablando acerca del examen periódico universal a Venezuela en Naciones Unidas. Eso ocurre el día de hoy. Y bueno, se van a analizar varios temas, como lo ha mencionado nuestra invitada. Entre ellos tiene que ver con los derechos a la salud, los derechos sociales en general en nuestro país. Se trata de Marianela Herrera, médico, profesora de la UCB, CENDES de la Fundación Bengoa, quien forma parte además del Observatorio Venezolano de la Salud. Yo le he dado un par de inquietudes. Lamentablemente no podemos reponer la declaración del presidente del Colegio de Médicos de Lara, pero ya le comento yo lo que él decía. Hemos publicado en nuestras redes sociales. René Rivas, el presidente del Colegio de Médicos de Lara, decía que a propósito de lo que está ocurriendo con el hospital, en el Hospital Central de Barquisimeto, las autoridades no hacen nada. Lo que está ocurriendo en Lara es algo que causa gran frustración. Ya yo le comentaba a usted una cifra de la prensa regional, le pedía un comentario. No sé si Naciones Unidas puede hacer algo, porque como dice usted, llevamos años denunciando esta situación y no pasa absolutamente nada. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, las cifras oficiales contrastan mucho con las cifras de instituciones independientes como la Universidad Católica. Nicolás Maduro, sin ir más lejos, hace unos días hablaba de índices de pobreza que rozan el 18,4%, que dista mucho del 94,5% del cual hablaba la Universidad Católica en el marco de la INCOBI. ¿Qué puede decir? La escuchamos. Fíjate, es que pretender que las agencias multilaterales del sistema de Naciones Unidas vengan a resolver los problemas en Venezuela es una ilusión.
si bien es cierto que pueden hacer algún tipo de intervención y pueden dar unas guías y apuntar a una serie de implementaciones, ¿verdad?, en áreas específicas, pretender que todos los problemas se resuelvan por esa vía es un poco irreal. Es como la entrada del Programa Mundial de Alimentos, donde, bueno, hay un sector de niños que va a ser atendido por las razones que sean, y la gente pregunta, bueno, pero es que aquí todo el mundo tiene problemas, entonces ¿por qué no atienden a todo el mundo? Bueno, pues que tú no puedes resolver, tú no le puedes quitar las capacidades a un gobierno y reemplazarlo por otro sistema para que entonces resuelva todos los problemas. Es imposible. Es imposible económicamente desde el punto de vista de donantes, es imposible desde el punto de vista de implementación y no es sostenible en el tiempo, porque cada uno tiene su rol y cada uno tiene sus responsabilidades. De tal manera que pienso, por ejemplo, en el caso de los hospitales, bueno, hay ofrecimientos de distintos países para colaborar en la recuperación de algunos hospitales. Han habido ONGs como Médicos Sin Fronteras también que han intentado, pero necesitan voluntad, necesitan autorización y no siempre esto se ha cumplido. Entonces, por supuesto, esto frustra muchísimo y sobre todo cuando tú eres un médico y yo que voy a las comunidades, mi trabajo es más hacia la medicina social, pero igual me frustra muchísimo cuando llego a una comunidad, cuando necesitamos atender a un niño, a una persona, a un adulto mayor, cualquiera que sea su necesidad, y es imposible de hacer. Entonces eso a nivel personal para el médico es muy frustrante, pero también indica que realmente hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, y sencillamente ojalá que alguien del Ministerio de Salud nos estuviera escuchando y nos llamara, por ejemplo, para establecer mesas de trabajo conjunto, porque al final, ¿qué queremos todos? Queremos ayudar a la gente, queremos resolver este macro enorme problema que se nos está presentando. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, tener venezolanos bien alimentados, queremos venezolanos con salud que puedan ser productivos y que ayuden y cooperen en el establecimiento de una sociedad desarrollada para nuestro país. Ese es el objetivo. Más allá que eso no hay nada, que si tuvo esto, No, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a trabajar todos por el bienestar de los venezolanos. Que cuando uno llegue a un hospital haya los medicamentos básicos. Cuando necesites una ampolla de penicilina, que por Dios la haya. Que cuando necesites un analgésico haya en una emergencia de un hospital. No tener que andar sanqueando medicamentos básicos como que si fueran una cosa ya del otro mundo, ¿no? Resulta que es que la penicilina existe desde hace cuántos décadas y siglos, ¿ah? Millones. Entonces es inmoral que no exista al día de hoy. Pero lo otro que tú comentabas son esas brechas enormes entre la información. Entonces allí uno se pregunta, bueno, ¿cuál será la metodología que utilizaron para que haya dado ese resultado? La metodología que se utiliza con una muestra probabilística polietàpica randomizada, que es lo que utiliza en COVID, es muy clara. O sea, yo no dudo que las cifras de pobreza nos apunten allí, porque además cuando tú vas a cualquier comunidad y tú preguntas a la gente, eso más o menos es lo que te dicen, ¿no? ¿Cuánto gana usted? Bueno, yo gano tantos dólares si trabaja en X, si trabaja hoy en día, tiene la suerte de trabajar dentro de la burbuja, entonces gana un poquito más, pero gana un poquito más para ciertas cosas. Todavía es lo que comentábamos hace unas semanas en una reunión, todavía ese motorizado que ahora sí gana unos cuantos dólares, todavía no ha permeado para que le dé para ponerle piso normal a su casita que tiene piso de tierra. Entonces el bienestar no solamente es económico, ni se traduce por un salario. Por eso es que la medición de la pobreza multidimensional es tan importante, porque es que además del ingreso hay otros factores que me dicen si hay o no pobreza, si hay o no bienestar, y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y desde ahí el trabajo importante que ha hecho en COVID en disectar
cómo es la pobreza en Venezuela en estos momentos. Y definitivamente estamos viendo pobreza porque no solamente la pobreza de ingreso definitivamente es devastadora, pero es devastadora la falta de educación, la deserción educativa, la migración, la atención en salud, la cobertura de las necesidades alimentarias y nutricionales. Entonces todo eso va dentro de unos determinantes de pobreza que tienen que ser tomados en consideración a la hora de medir. Entonces, por supuesto, a ti te puede dar una cifra X, pero que cuando la vas a poner bajo la lupa, ya no es tan fácil de seguir diciendo que nada más hay 18% de pobreza. Me permite, nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso, quisiera su comentario acerca de lo que podemos esperar. ¿Qué expectativa tiene usted en el marco de este examen periódico universal en cuanto a la pobreza, por ejemplo, y tomando en cuenta la diferencia de cifras que maneja el régimen de Nicolás Maduro y que seguramente presentará el día de hoy en Naciones Unidas y los datos de instituciones independientes en nuestro país? Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRES.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablamos acerca del examen periódico universal a Venezuela. El día de hoy se celebra en Naciones Unidas. Nos acompaña la doctora Marilena Herrera. Nos quedan pocos minutos, doctora, pero yo le dejaba una inquietud. Básicamente es saber si usted cree que el régimen de Nicolás Maduro puede engañar a la comunidad internacional con estas cifras. Por ejemplo, hacíamos referencia en el corte anterior al tema de la pobreza en una nación donde el salario mínimo y las pensiones es menos de $2 mensuales. ¿Qué puede decirnos? Eso en primer lugar, ¿y qué expectativa tiene usted en lo personal en el marco de lo que va a ocurrir o ya está pasando hoy en Naciones Unidas? La escuchamos. Fíjate, yo creo que cada vez es más clara la situación de Venezuela. Venezuela tiene en este momento la misión del Programa Mundial de Alimentos instalada en Venezuela. Hay misión oficial, incluso aprobada por el gobierno. El gobierno ha firmado un acuerdo de entendimiento con la Corte Penal Internacional, quien ha encontrado los elementos que se necesitaban para abrir una investigación. Venezuela, además, tiene en este momento instalado lo que se llaman los clústeres de las diferentes agencias multilaterales como FAO, como UNICEF,
tiene la oficina del coordinador humanitario, de la oficina OCHA. Entonces, si todo está tan bien, ¿por qué tenemos esta presencia en el país, ¿no? Entonces, para el mismo sistema de Naciones Unidas, yo pienso que esto es un elemento importante. Si aquí hay misiones que tienen si hay unos objetivos claros de la presencia de estas agencias en Venezuela, permanente, porque no es que vinieron y se fueron, no, están aquí y hay reuniones, por ejemplo, del clúster de nutrición se reúne mensualmente. Entonces, aquí hay algo que está pasando y algo que necesita revisarse y algo que necesita intervención. Entonces, desde ahí, yo sí creo que hay evidencia, por supuesto, son mecanismos, la diplomacia siempre tiene unos mecanismos más lentos que lo que quisieran los mecanismos sociales de salud y de necesidades de la gente, ¿no? Los mecanismos de la diplomacia internacional son más lentos, requieren una serie de elementos probatorios, pero que creo que ya estamos mucho más cerca de lograr probar todo lo que ocurre de una manera sólida. Estamos bastante más cerca que hace algunos años, donde todo teníamos que explicar al milímetro cualquier cosa. Es decir, usted, en su opinión, palabras más, palabras menos, cree que el régimen de Nicolás Maduro no podrá engañar ahora mismo a Naciones Unidas en el marco del examen periódico universal, ¿correcto? No creo que es posible por esto que te estaba diciendo. La misma presencia del sistema de Naciones Unidas en Venezuela ya es algo. Y mi reflexión es, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué el miedo a evaluar? Bueno, ¿será que no se quiere asumir lo que se ha hecho? ¿Será que no se quieren? Una de las cosas que más le cuesta al ser humano es admitir sus errores, ¿no? ¿Qué cosa que cuesta tanto asumir, me equivoqué, pido perdón? Eso como que es bien difícil, y más aún en estas circunstancias. Doctora Marielena Herrera, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el examen periódico universal a Venezuela en Naciones Unidas. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, y los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.